Hola, nuevamente les saluda el profesor Zagal. Lo dicho, vamos a trabajar con fracción equivalente. ¿Qué es una fracción equivalente? Bueno, vamos a analizarlo y esperemos llegar a un concepto de fracción equivalente. Coincidencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de la medida de una pulgada, vamos a hacer la siguiente representación. Aquí tenemos de 0 a 1, o sea, una pulgada, y lo primero que hacemos es partirlo por la mitad y representamos un medio. A ello, volvemos a hacer una partición por mitades y tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Y empezamos a observar que ciertas fracciones están siendo coincidentes. Aquí volvemos a partir por la mitad y encontramos que un cuarto me queda partido a un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, así hasta llegar a 8 octavos. Y observamos nuevamente que hay ciertas fracciones que coinciden. Volvemos a hacer una partición por la mitad y tenemos un 16, 2 16, 3 16, así sucesivamente hasta 16 sobre 16. Nuevamente, insisto, hay que observar en las coincidencias. Aquí, vuelta a dividir por la mitad y encontramos un 32, 2 32, así hasta determinar 32 sobre 32. Entonces, ¿qué quiero decir con este tema o este punto que puse aquí como coincidencias? Bueno, que estas partes que nosotros estamos observando, que coinciden, aquí un cuarto, 2 octavos, 4 16avos, 8 32avos, que es una de las que coinciden, y aquí también. Esto no quiere decir que sean los únicos, yo los estoy invitando a que observemos el resto de las fracciones. Yo nada más estoy señalando algunas. Por ejemplo, aquí está lo que les decía en otra ocasión, lo de la fracción unitaria. 4 entre 4 me da 1, 8 entre 8 me da 1, así con 32 entre 32 me da 1. Entonces, estas fracciones se llaman fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen igual valor, de tal manera que coinciden en el mismo punto en la recta numérica. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención con esa parte. Cualquier fracción que yo tome que coincida en este punto va a tener el mismo valor. Eso significa 5 octavos tiene el mismo valor que 10 16avos y que 20 32avos. Entonces a esto le llamamos fracción equivalente. ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo estamos observando un octavo, 2 16avos y 4 32 de arriba hacia abajo. Y si observo de abajo hacia arriba, debe de coincidir con los mismos valores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a 432 le saco una mitad y me da 2 16avos. Vuelvo a sacar mitad y me da un octavo. En esta parte central, que es la que más coinciden, al igual que en esta parte de la derecha con la unidad, pero aquí observemos cómo es que van creciendo. De igual manera, si lo observamos de abajo hacia arriba, pues lo mismo ocurre. Y todas estas fracciones son fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir equivalente? Bueno, equivalente vamos a encontrar fracción equivalente por sus múltiplos o por simplificación. ¿Esto qué quiere decir? Reducción. Entonces, por sus múltiplos vamos a encontrar las fracciones de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que los números van creciendo tanto en el numerador como el denominador. Y de esa manera, entonces nosotros vamos observando ciertos cambios, ciertas transformaciones. Y me dice que estas fracciones son equivalentes. Algunos observen, algunos los dejo en azul, otros los dejo en verde y otros están en rojo. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí
El de 50 sobre 75 corresponde a una fracción directa de 2 tercios, pero ya aquí vamos a observar un cambio con el de 350 y 525, ¿de acuerdo? Entonces ya más adelante explico por qué. En el caso de la simplificación encontramos lo siguiente. Tenemos 900 entre 1200 y se va simplificando, se va determinando hasta llegar a 3/4. Entonces aquí hacemos una reducción. Lo vamos a explicar. Por sus múltiplos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la fracción 5 séptimos. Multiplico por 2 y me da 10 catorceavos. Ojo, mucha atención en esta parte. Al yo multiplicar por 2, multiplico 5 por 2. Numerador por 2 me da 10. Denominador por 2 me da 14. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fracción resultante es multiplicada por 2 tanto numerador como denominador. El siguiente, por ejemplo, multiplico por 7, tanto el numerador como el denominador, y voy a tener 5 por 7, 35, 7 por 7, 49. Y me queda la fracción 35 sobre 49. Cuando multiplico por 5, ojo, 5 por 5, 25, 5 por 7, 35. Y me queda 25 sobre 35. Mucho cuidado aquí. Aquí yo no quiero decirles que siempre lleven un orden, que si yo pido 3 fracciones equivalentes, me digan el doble del doble del doble. No, eso no lo hagan, por favor. Siempre tengan la imaginación, la creatividad, que ustedes pueden multiplicar por el número que ustedes deseen. Pueden multiplicar por 3 y les va a dar una fracción equivalente, 5 sobre 21. Pueden ustedes multiplicar por 20, por ejemplo, y encuentran una fracción equivalente. Si ustedes multiplicaran por 350, ojo, siempre y cuando multiplican tanto numerador como denominador, tendrán que obtener una fracción equivalente, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo, 2 tercios. Yo lo multiplico por 2 y me da 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6, o sea, 4 sextos. Y ahí está. Multiplico por 7 y voy a determinar 14 sobre 21. Por 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 10 quinceavos. Por 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 6 novenos. Ahora le cambio y le pongo por 25 y me da 50 sobre 75. Y le puedo cambiar, le puedo poner 500. Multiplico numerador y denominador por 500 y me da 1000 sobre 1500, ¿de acuerdo? Y todas estas fracciones son equivalentes a la inicial, arriba de igual manera, ¿de acuerdo? Simplificación o reducción, también conocido como factorización. Importantísima esta parte de la factorización. Ya les pondré abajo en la descripción, les pondré cómo se factoriza para que también vayamos recordando o ampliando nuestros conocimientos. Tenemos la fracción 350 sobre 1225. Lo vamos a hacer por reducción y por factorización. Primero, por reducción significa que yo voy a dividir tanto numerador como denominador por un mismo número. Ojo, por un mismo número divido. Si en la parte anterior multipliqué tanto el numerador como denominador, aquí hago lo inverso. Divido tanto numerador como denominador. Y entonces al dividir 350 entre 5 y 1225 entre 5, obtengo 70 entre 245. Nuevamente observo que puedo dividir entre 5 porque termina en 0 y en 5, y tenemos que el resultado me da 14 entre 49. Aquí ya no puedo dividir entre 5 porque no terminan en 0 ni en 5, pero observo que puedo dividir entre 7. Entonces me va a quedar 2 séptimos. Y aquí ya no puedo hacer nada, entonces queda simplificado hasta 2 séptimos. Por factorización, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera.
Acomodo el 350 y lo voy a descomponer en sus factores primos. Y obtengo lo siguiente. Divido entre 2 y me da 175. Divido entre 5 me da 35. Entre 5 me da 7. Y a dividir entre 7 me da 1. Esta es una factorización, en este caso del 350, numerador. Pasamos al denominador y tengo 1225. Voy a descomponer los factores primos. Como termina en 5, lo puedo dividir entre 5 y tengo 245. Nuevamente divido entre 5, me da 49. Divido entre 7, me da 7. Y al dividir entre 7, 7 entre 7 me da 1. De tal manera que he factorizado tanto numerador como denominador. Y esto se expresa de la siguiente manera. 350 entre 1225 es lo mismo en sus factores primos que 2 por 5 por 5 por 7, que es esta parte. En el denominador tengo 5 por 5 por 7 por 7, que es esta parte. Luego entonces, esto, observo que 5 entre 5 me da 1. 5 entre 5 me da 1. 7 entre 7 me da 1. Y por lo tanto me ha quedado 2 séptimos. Por lo tanto, en ambas partes determinamos el mismo valor. Repito, entonces, no importa si lo haces por reducción o por factorización, el resultado te tiene que dar el mismo. En verdad que la forma más práctica de hacerlo es por factorización. Bueno, desde mi punto de vista, ya tú tendrás los elementos para hacerlo de una u otra forma. Por simplificación, factorización, que es esta parte, vamos a hacer este ejercicio de 48 entre 120. ¿Hasta cuánto se puede simplificar? Tenemos la descomposición. En sus factores primos, y tenemos 48 entre 2, 24. 24 entre 2, 12. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, tengo 3. Entonces, al dividir 3 entre 3, me da 1. Y hemos descompuesto en sus factores primos al número 48. Vamos ahora con el 120. Obtenemos 120 entre 2. Volvemos a dividir entre 2, me da 15. Y 15 entre 3 me da 5. Y 5 entre 5 me da 1. Y hemos factorizado, ojo, hemos factorizado tanto numerador como denominador. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 y 120. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Observamos nuevamente, aquí podemos decir 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. 3 entre 3, 1. Se ha cancelado todo esto y nada más me quedó 2 quintos. Por lo tanto, 48 sobre 120 es lo mismo que 2 quintos. Entonces, ¿cómo saber si son equivalentes o no lo son? Pues vamos a verlo. Es importantísimo saberlo. ¿Cómo hacerlo? Veamos. Este es el primer ejemplo que ponía yo de los números. Observo entonces que
Hay diferentes fracciones, pero ¿son equivalentes? Sí, porque deben tener el mismo valor. 2 tercios será equivalente con 14 sobre 21. Probamos. ¿Cómo lo probamos? Por medio de los productos cruzados. ¿Esto qué quiere decir? Multiplicamos 2 por 21 y 3 por 14. Este es el producto cruzado. Y obtenemos que 42 igual a 42. Como los productos son los mismos, entonces estamos hablando de que las fracciones son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros tomar cualquier pareja de fracciones. Veamos el siguiente. Ahora voy a tomar 6 novenos y 3 sobre 450. Vamos a probar si estos cumplen con que son iguales. Veamos. Multiplicamos nuevamente, cruzado aquí, 6 por 450 y 9 por 300. Y me da 2700. En efecto, tanto uno como el otro, el producto me da igual. Por lo tanto, decimos que las fracciones en efecto son equivalentes. Tomemos otro ejemplo. Desde el inicio, 2 tercios será equivalente con 350 sobre 525. Veamos. Producto cruzado, 2 por 525, 3 por 350 y me da 1050 y 1050. Por lo tanto, no importa cuál pareja de fracciones yo tome, las fracciones van a ser equivalentes. De esta manera probamos con el producto cruzado.